isla del norte. Estuvimos en Shibetsu, Hasegawa, Nayoro, Teisho, Kitami, Sapporo, Tokio y en diferentes partes que el Señor nos dio la oportunidad de poder visitar y ver la necesidad que hay en Japón. Hermanos, cuando estuvimos en Japón me di cuenta que la necesidad era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Pensábamos que existían iglesias bautistas, pero realmente la presencia de bautistas en Japón es casi nula. Para la isla del norte, que aproximadamente tiene 12 millones de habitantes, solamente existen 5 iglesias bautistas que están predicando la verdad, y una, hermanos, ahorita está cerrada porque el misionero está en su año de reposo en las iglesias. Hermanos, no es absolutamente nada. Necesitamos hacer mucho más por la obra misionera y quisiera que usted orara por nosotros. Vuelvo a repetir nuestro nombre, Joel Sánchez y Ceci Sánchez. Estamos para servirles. Nos pueden contactar, hermanos, a nuestros siguientes correos: a joel-edu@hotmail.com, y lo voy a deletrear: hol-edu@hotmail.com. Una vez más lo digo: hol-edu@hotmail.com. Una tremenda bendición estar con ustedes una vez más, y vamos a tomar el tiempo, hermanos, para poder hablar acerca de la obra misionera. Vamos a poder hablar en cuanto a lo que es misiones y por qué sostener misiones. Realmente, hermanos, yo estoy bien convencido que las iglesias bautistas no sostienen misiones porque no entienden lo que es misiones y el por qué. Nosotros pensamos y decimos que si yo trabajo, yo saco mi dinero porque yo soy el que estoy trabajando día a día, estoy cubriendo las horas. ¿Por qué he de sostener a alguien que no conozco? Alguien con el cual no sé si es que realmente está trabajando, que es que pensamos que es el misionero. Hermanos, la Biblia es clara, y si tenemos nuestra Biblia como regla de fe, tenemos que obedecerla al pie de la letra. La Biblia nos enseña en Juan 4:35, Cristo dice: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Hermanos, lo que Cristo está diciendo es a los discípulos: ¿no dicen ustedes que falta tiempo? Y dice específicamente 4 meses para que llegue la siega. Cuando habla de siega, hermano, no está hablando de una persona que no ve. Está hablando del tiempo de recoger el fruto de lo que se sembró, de lo que se trabajó. Y dice: ¿no dicen ustedes que falta 4 meses? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. Hermanos, qué interesantes palabras cuando dice Cristo: alzad vuestros ojos. Lo que significa, hermanos, es que muchos de nosotros como iglesias bautistas tenemos puestos nuestros ojos donde no es. Tenemos puestos los ojos tal vez en nuestra vida, en nuestros bienes materiales, y no podemos ver, no podemos mirar la necesidad que existe en el mundo. Ahora, no solamente dice eso, sino que también dice: y mirad los campos. La palabra de campos es plural, no es singular, es plural. Muchos de nosotros pensamos que la obra de Dios es solamente en México, pero quiero decir una cosa, que la obra de Dios tiene que hacerse en todo el mundo simultáneamente. La Biblia nos habla de campos y no de campo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: ya están blancos para la siega. Se refiere que ya están listos para poder ser recogidos. Hermanos, el mundo está listo para que vayamos y le prediquemos el Evangelio. Vamos a orar para poder comenzar con este estudio y seguimos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra y enseñar una vez más acerca de misiones. Te pido que tú me des palabras sencillas para poder hablar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Hermanos, nos hemos dado cuenta cómo Cristo está interesado en el mundo, pero yo estoy seguro que tú has de estarte preguntando todavía: ¿por qué? ¿Por qué debo de sostener misiones? Bueno, quiero que notes o recuerdes en tu corazón, hermano, lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, uno de los versículos más conocidos en el Evangelio, nos dice: por tanto, id
enseña y nos dice que Cristo dijo, por tanto, y lo que significa es mientras que yo regreso, porque Cristo va a regresar una vez más. Y dice, mientras que yo regreso, tienes que ir. Ahora, cuando habla de ir, hermano, habla de accionar nuestros pensamientos y nuestro cuerpo a hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios mientras estamos sentados o haciendo lo que queremos. Lo que la Biblia nos enseña, mientras que yo regreso, tienes que moverte e ir. ¿Y movernos para qué, hermanos? ¿Para vivir en otro país solamente para mejorar nuestra calidad de vida? No. La Biblia nos enseña y nos deja marcado el por qué debemos sostener misiones. ¿Por qué, hermanos? Porque es un mandato. En este versículo podemos ver que no es una opción, no es algo que si tú quieres puedes hacer, no es una presunción, es un mandato que tenemos que cumplir. La Biblia nos enseña, por tanto, y es un mandato que tenemos que cumplir. Ahora, hermanos, la definición de mandato es orden dada de un superior a un inferior. El problema de muchos de nosotros es que pensamos que este mandato que Cristo ha dejado es de un inferior dado a un superior, que Cristo es inferior a la iglesia y que la iglesia es superior a Cristo, cuando es al revés. Tenemos que entender que el superior de nosotros en todo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo manda en su palabra. Él nos dice que tenemos que ir a predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que sostener misiones, hermanos, porque misiones es un mandato de Dios. Ahora, ¿quieres saber por qué más? No solamente porque es un mandato, sino también quiero que veas, punto número 2, Romanos 3:23. Romanos 3:23 es uno de los versículos más utilizados también por el cristiano, y yo estoy seguro que tú has pasado por ahí muchas veces, pero no lo has visto desde este punto. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Hermano, no sé si puedes ir comprendiendo. Cristo quiere que vayamos a todo el mundo, porque todo el mundo es pecador. Necesitamos entender, hermano, que punto número 2, tenemos que sostener misiones por la condición del hombre. El hombre es pecador. No importa si vive de buena forma, si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene forma de alimentarse o no, el hombre es pecador. Y la voluntad de Dios es que todo hombre escuche, que todo hombre conozca de Dios. No es nuestra responsabilidad que acepte, sino predicarle. La Biblia nos enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos hace responsables de predicarle al mundo la verdad de Cristo. Hermanos, no podemos seguirnos quedando con la verdad de Cristo como mexicanos. Tenemos que seguir enviando misioneros. Damos gracias a Dios que somos varios misioneros yendo a campo, que en campos que no hay. Por ejemplo, nuestro hermano Jesús Palomo, misionero a Corea, no hay misioneros mexicanos en Corea, y es una bendición para México. Mucho se ha dicho que es el tiempo de México de enviar misioneros, y realmente, hermano, déjeme decirle esto, es el tiempo de México de la mano de obra. ¿A qué me refiero con mano de obra? Hay muchos siervos misioneros mexicanos que están saliendo, que Dios los ha llamado y Dios está diciendo que sí. Pero déjenme aclarar esto. ¿No ha llegado el tiempo para la Iglesia Bautista en sostener? Sí, están saliendo misioneros mexicanos al campo, pero las iglesias mexicanas no están respondiendo. Hermanos, el misionero no puede salir si la iglesia no le apoya. Necesita salir el misionero, necesita ser apoyado por las iglesias mexicanas. Es muy triste ver mexicanos visitando Estados Unidos, iglesias, cuando México tiene el potencial de sostener a sus misioneros, si comprende que es un mandato, si comprende, hermanos, la situación del mundo. No te tengo que explicar mucho y decir que el mundo está de cabeza, que el mundo tiene una condición triste. Vemos a hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres. Hermanos, es más rápido adoptar para una familia homosexual un niño que para una persona normal, una pareja normal. Eso no es normal, hermanos. Es porque el mundo está lleno de pecado y nosotros tenemos que ir a predicarles del evangelio. Pero, hermano,
Hermanos, no solamente tenemos que predicar el evangelio porque es el mandato de Dios, porque el mundo está de cabeza o por la condición del mundo, sino punto número 3, en el cual nos vamos a concentrar un poquito más. Quiero que vea, si tiene su Biblia y el Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que de ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, la tercera razón por la cual debemos de sostener misiones es porque Cristo viene pronto. Estamos 100% convencidos, hermanos, que Cristo viene pronto. Nunca antes se había visto las cosas que nuestra generación está viendo. Entonces, si Cristo viene pronto, tenemos que sostener misiones para que nos encuentre trabajando y dando en la obra de Dios. Ahora, podemos pensar por ahí, si Cristo viene pronto, ¿cuál es el problema? Yo voy a estar bien. Cristo ya vino por mí, ya nos llevó al cielo, estamos disfrutando con Él. El problema es lo que va a estar sucediendo en la tierra, hermano. Ese es el problema. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 nos enseña, y todo el capítulo realmente nos enseña cómo es que empieza Dios a juzgar el mundo. Y dice el versículo 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Hermanos, el mundo va a pensar que este caballo blanco es Cristo, pero realmente es la manifestación del anticristo. Nos habla de un caballo blanco, hablando de una falsa paz, y nos dice que el que lo montaba tenía un arco. Qué interesante es pensar que este hombre viene con un caballo y viene con un arco, pero no nos dice que trae una flecha. Esto nos enseña, hermanos, que el anticristo va a salir venciendo para vencer con la política, no con fuerza militar. Ahora, interesante diciendo que va a salir venciendo para vencer. Esto significa que aún los judíos, los israelitas, van a ser engañados. Y fíjate lo que dice el versículo 2. El versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Hermanos, ¿quién es este caballo bermejo que significa rojizo o naranja? Es el mismo anticristo en su segunda fase. Primero sale haciendo 3 años y medio de paz. Después de estos años de paz, él rompe el pacto que tenía con los judíos y con los gentiles. Después de esto empieza una persecución encarnizada contra los judíos y contra todo aquel que no ha recibido el sello de la bestia. Dice aquí que se le dio potestad para que quitase de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. La pregunta es, si no evangelizamos al mundo, hermano, el anticristo va a hacer bien su trabajo, va a matarlos sin piedad. Él va a hacer bien su trabajo y no va a dejar absolutamente nada para que se arrepientan. Recordemos que el anticristo es un siervo del diablo. ¿Cómo es posible que un siervo del diablo pueda hacer mejor la voluntad de su amo, que sabe que va a ser perdición, que nosotros los cristianos, hermanos? Nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y Él nos puede ayudar, y aún así no cumplimos su voluntad, pensando que estamos bien. Ahora veamos lo que dice el versículo 5. Cuando abrí el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Algo tremendo está pasando aquí. El anticristo ya hizo el tratado de paz, lo rompe, empieza a perseguir a la gente. Después de esto, hermanos, él tiene la potestad, tiene la autoridad sobre la comida. No solamente va a quitarles la paz y va a empezar a matar gente, sino que